en mi editorial, porque a mi juicio Maduro se quedó sin pueblo. Quienes están protestando precisamente por estos días, junto a los sectores democráticos, bueno, son personas que realmente hasta hace poco se ponían su camiseta o su camisa de color rojo para defender la revolución bolivariana, como decía. No me sale imitarlo, pero cada vez que digo revolución bolivariana me suena la voz de Chávez, ¿no? Bueno, ¿y estos quiénes son? Los barrios populares, que lideran precisamente la protesta contra el fraude electoral de Maduro. El presidente de Venezuela logra la reelección, como sabemos todos, según los datos de las de la autoridad electoral. Solamente según esos datos, que no se exhibe prueba de ninguna naturaleza, y si terminara este mandato, que asumirá en el mes de enero, que es cuando recién se vence el presente mandato, eso muestra la urgencia con que trataron de y tapar todo para que siga. Se me viene una figura, ¿no? Que no la puedo decir, obviamente. Tapar todo, como hacen los gatos, ¿vieron? Para que pase rápidamente. Más no pasó rápidamente, porque hicieron tan desprolijamente todo que quedaron evidenciados. Pero si asumiera, habría permanecido en el poder mucho más tiempo que su mentor, que Hugo Chávez. Miren, a media mañana del día lunes, Petare, el barrio pobre más grande de Caracas y ubicado al este de la capital de Venezuela, se levantó contra Nicolás Maduro, un hecho inédito en los 25 años de chavismo. Y lo hicieron al grito: y va a caer, este gobierno va a caer. Multitudes a pie bajaban precisamente de esos barrios pobres hacia el palacio gubernamental con ese canto al unísono. Yo creo que Maduro es el último muro de la revolución. Cuando Hugo Chávez empezó su revolución con un golpe de Estado a la madrugada ya contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en aquel entonces, un muchacho dormía en su cama confortablemente y se despertó a la mañana siguiente, el 4 de febrero de 1992, con la noticia de que el golpista que comandaba aquel hombre de color café y cara afilada, que entonces era Chávez, había fracasado. La escaramuza había dejado una treintena de cadáveres alrededor del Palacio de Miraflores. El teniente coronel, que lucía una boina roja, asumió la responsabilidad histórica de ese momento y se fue preso a la cárcel de Yare, donde mantendría conversaciones con un busto de yeso de Simón Bolívar en los ratos en los que no leía teoría política. En ese amanecer se plantó la semilla para una leyenda que estaba por agrandarse en las próximas décadas. El muchacho al que despertó todo ese alboroto en la radio, en la televisión, se llamaba Nicolás Maduro Moros. Y estaba a punto de cumplir unos 30 años. Su carrera como conductor de metro de Caracas no había hecho más que empezar. Hacia atrás, la vida de Maduro está llena de anécdotas más o menos edulcoradas. Al lado del mito construido alrededor de la figura de Chávez, a veces exagerada y a menudo mal interpretada,
levantar una esfinge en su nombre no resulta nada sencillo. En su biografía cuesta encontrar momentos heroicos o escenas de arrojo revolucionario, pero sí la orden de honor del general San Martín, con que Cristina Fernández de Kirchner, siendo presidente de todos los argentinos, y en nuestro nombre, lo condecoró, sin que me diera razón alguna para semejante mérito. Una vergüenza. Bolívar y Chávez empuñaron armas, Maduro un bate de béisbol y el volante de un metrobús. Esta última campaña presidencial, con la que, según los datos del Consejo Nacional Electoral, ha logrado su segunda reelección, ha sido un momento excelente para reescribir pasajes de su existencia. A un libro se ha sumado una película bien producida y con actores profesionales al mejor estilo de The Wonder Year. En un momento dado, una voz en off del personaje que interpretaba a Maduro, a ese Maduro adolescente, se pregunta: ¿sería mejor ir a jugar a las grandes ligas de Estados Unidos o quedarme en mi país haciendo la revolución? Bueno, ese dilema, amigos, nunca existió. Ni por revolucionario destacado, ni por portento del béisbol. Maduro nació un 23 de noviembre de 1962 en una clínica privada de Caracas. Su educación temprana la recibió en un colegio de monjas. Era parte de una familia de clase media con vida en un edificio de apartamentos. Un padre economista de izquierdas, fundador del Movimiento Electoral del Pueblo y militante de la Liga Socialista, y una madre, ama de casa, de la que poco se habla. Eso sí, muy beata y temerosa de Dios, según ha dicho recientemente. Además, 3 hermanas mayores graduadas en la universidad. Nicolás era el pequeñín. Su llegada al mundo coincidió con la década de las irrupciones guerrilleras, cuando ya había aflorado el mito de la revolución cubana de Fidel Castro. Fueron también los primeros años de la democracia venezolana, después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Los gobiernos reprimían las manifestaciones, detenían a estudiantes y los torturaban en los sótanos de las comisarías. Nicolás apenas era un niño, pero algo mal aprendió. En su película se introduce esa época como el asesinato del padre de Jorge Rodríguez, el que ahora es su principal operador político, a manos de los servicios de inteligencia militares. Un episodio que no tiene mucho que ver con él. Por sus recurrentes digresiones durante sus mítines o sus intervenciones televisivas, pasó mucho tiempo frente al televisor haciendo zapping entre Spider-Man, Starkey and Hutch y Columbo. Me hace acordar a Máximo con la Playstation. En la adolescencia ya estudiaba en un liceo público. Manejaba el Ford Fairlane de su padre y sus principales dilemas eran dedicarse al béisbol, a la música en una banda de rock o a la política, donde ya había iniciado militancia en el grupo de izquierda Ruptura y luego en la Liga Socialista. Acabó aterrizando en La Habana, donde estudió en una escuela de formación de cuadros políticos de izquierda. Al volver a Venezuela,
se vinculó al MBR 200, que era el movimiento revolucionario cívico-militar de Hugo Chávez. Visitó en la cárcel a Chávez, al que ya admiraba con una pasión encendida. Por esos días también se cruzó con Cilia Flores, entonces una abogada sumada a la causa de la liberación de los presos políticos, que acabaría convirtiéndose en la primera dama. Maduro tuvo antes otro matrimonio, del que se sabe muy poco, solo que de ahí nació un hijo que lleva su nombre y que sigue sus pasos en política. Bien forrado de dinero, por cierto. Cilia añadió a esa unidad familiar otros 3 hijos que Maduro ha apadrinado. Junto con Cilia y otros incondicionales del chavismo como el hoy fiscal general Derek William Saab, Maduro luchó por un indulto para la excarcelación de Chávez y logró el sobreseimiento de la causa durante el gobierno del presidente Rafael Caldera, 2 años después de su detención. Era 1994. En 25 años de revolución, Maduro ha sido constituyente, diputado, presidente del Parlamento, canciller por 6 años, dejando el sello de la petrodiplomacia chavista, brevemente presidente de la República y jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela. Todo bajo el amparo de Chávez. Desde el 8 de diciembre del 2012, nada más y nada menos que el heredero del legado de la revolución, por decisión propia de Chávez, que elegía al muchacho que dormía la noche que él entró en Caracas con los tanques. Chávez lo anunció en un acto televisado. Enfermo terminal de cáncer al poco de ser reelecto. Esa fue su despedida y a la vez su testamento político. Diría: ustedes elijan a Nicolás Maduro, y lo dijo mirando fijamente a la cámara. A su derecha, Diosdado Cabello, compañero de armas, camarada, el favorito en la línea de sucesión. A la izquierda, Nicolás, el ungido, el elegido. Esa imagen serviría para que la gente inventase después una supuesta rivalidad entre ambos, Cabello y Maduro. Miren, ni la hubo, ni la habrá. Es una sociedad mafiosa. La unión de Maduro y Cabello ha sido fundamental para que el chavismo siga en el poder tantos años después. El encargado que le dejó el comandante antes de morir lo llevó a ser presidente justamente en el 14 de abril del 2013, un mes después de enterrarlo, y a reelegirse a toda costa en el 2018, en unos comicios en los que se invalidó la postulación de la fórmula que reunía a la coalición opositora, algo parecido a lo de ahora, la del Lamud, y que no fuera reconocido por gran parte de la comunidad internacional que acusó un fraude. Pero allí siguió hasta este domingo y seguirá hasta enero. Ahí comenzó una crisis de legitimidad. Las aguas en las que ha nadado los últimos años con una habilidad pavorosa, pero a fuego y sangre. Muchos pensaron que así, aislado,
acechado por las sanciones de Estados Unidos, no sobreviviría en el cargo. Le cortarían la cabeza a los suyos propios, alarmados por su falta de liderazgo. No le concedían el talento para superar una situación como esa. ¿Saben qué? Se equivocaron. Maduro ha logrado acallar cualquier disidencia interna. Nadie le disputa la silla. Mantiene un control sobre la estructura incluso más fuerte que el de Chávez. Se potenció. Él se ve a sí mismo como un sobreviviente. Lo que le rodea ven injusto que se sacrifique a Chávez, que se lo santifique de alguna manera, que lo sobrevalúen a Chávez, porque dicen que le entregó una nación al borde del colapso económico, con el PBI reducido 1/3, la economía petrolera desmontada y 1/4 de la población forzada a emigrar. Claro, a alguien hay que echarle la culpa. Y por cierto, qué mejor que elegir al muerto. Resistió. Piensa cuando se mira en el espejo, yo creo. Ahora, con un crecimiento mentiroso del 4% pronosticado para este año, aduce que lo peor ya pasó y que Venezuela encara una década de resurgimiento bajo su mando, con diálogo y apertura hacia todos los sectores. Relato, miente, película que los argentinos ya vimos en nuestro propio cine. Para ejercer un liderazgo bajo la sombra que suele cubrir como un manto a los herederos, Maduro ha tenido que construir un gobierno más militar que el de propio Chávez, más asesino y sangriento que el del propio Chávez. Ejerce una presidencia autoritaria con un enorme saldo de violaciones a los derechos humanos y centenares de presos políticos, por las que por primera vez un país de América Latina ha llegado precisamente a la Corte Penal Internacional. Eso y otros asuntos lo han arrinconado en el plano internacional hasta convertirse en un paria. Alguna muestra de apertura con Colombia y la Casa Blanca en los últimos años le han devuelto cierto peso público. Su diplomacia, no obstante, ha quedado reducida a Rusia, a Cuba, a China, a Irán, Turquía y ahí. No más. Todos gobiernos parecidos al suyo. Como el gobierno kirchnerista de nuestra Argentina. Las mismas naciones que los vincularon. Maduro estaba convencido de que iba a ganar en las urnas a la oposición y demostrarle al mundo, al menos eso decía él, y la gente que lo rodea, los aplaudidores de siempre, que es un presidente legítimo, al que el pueblo quiere. Lo dijo, lo sigue diciendo. Si termina el mandato, reitero, y llega hasta el 2030, como presidente, habrá gobernado Venezuela mucho más años que el propio Chávez. El comandante llegó antes, mientras él dormía. El poder estaba reservado para él un poco más tarde, sin prisa. Pero ahora se cae el muro revolucionario. Venezuela es una olla a presión que empieza a destaparse y el mundo reclama para que reconozca la derrota o llame nuevamente a elecciones. Pero esta vez con observadores internacionales de la Unión Europea, de la OEA y nuevas autoridades electorales. ¿Se animará Maduro? No creo.
Porque si Maduro entrega el poder, tendrá que irse de Venezuela. ¿Cómo caminaría por las calles de Venezuela? No habría forma. ¿Y a dónde iría? Si además tiene cuentas pendientes a nivel internacional, como acabamos de decir. Claro, Rusia, ayer lo comentaba en este programa, le ofreció asilo. Pero imagínense a un tipo yéndose del Caribe con una temperatura maravillosa todo el año, allá a las heladas praderas de otro dictador, Putin. Maduro no tiene alternativa, ni él, ni los generales corruptos, ni Diosdado Cabello. Por eso insiste, y por eso jugó como jugó toda esta partida. Lo cierto es que nunca se había enfrentado a tanta resistencia interna e internacional. Bueno, los venezolanos hablaron y Maduro se quedó sin pueblo.